En este video voy a hablar sobre las fuentes alimentarias de donde uno puede sacar las mejores proteínas. Porque sí, créase o no, las proteínas se dividen en alta calidad y baja calidad. ¿Cuál es el criterio que utilizamos para definir si una proteína es de alta o baja calidad? Lo voy a explicar ahora, pero antes de eso necesito zambullirme un poquitito en la fisiología humana y en la química para que se entienda de qué es lo que estoy hablando. Bueno, si la proteína es una pared que está hecha de ladrillos, cada ladrillo sería un aminoácido. Y resulta que en la naturaleza existen 20 aminoácidos, de los cuales 11 podemos nosotros los humanos crear, sintetizar, que se conocen como aminoácidos no esenciales, pero hay 9 que no podemos crear y que se conocen como aminoácidos esenciales, y la única forma de tener esos aminoácidos en el cuerpo es a través de la dieta. Entonces, de acuerdo a si una pared o proteína tiene o no esos 9 ladrillos, esos 9 aminoácidos, es que se clasifica como proteína incompleta si no los tiene todos, y eso es conocido como proteína de baja calidad, o si los tiene todos, se conoce como proteína completa o de alta calidad. Pero si tiene o no todos los aminoácidos no es el único criterio que se utiliza para clasificar a las proteínas, sino que también se toma en cuenta qué tan digerible es esa proteína, qué tan biodisponibles son esos aminoácidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno come esa proteína, ¿cuántos de esos aminoácidos después efectivamente pasan a la sangre? Entonces hay proteínas que son más digeribles, que se disuelven más fácilmente en agua, y hay otras proteínas que no tanto, entonces eso le puede bajar su calidad en términos de esta escala que les digo. Bueno, combinando todos esos factores es que se les da una escala a las proteínas, una escala numérica, donde 0 sería la peor calidad y 1 sería la máxima calidad. Y este es un cuadro de este libro que ejemplifica esto que les digo. Fíjense cómo, por ejemplo, la proteína que está en el huevo tiene una calificación de 1. Las proteínas que están en la leche también califican como 1. La proteína de la soja, miren de alta que es 0.96. La carne 0.92. Las nueces 0.7. Las legumbres 0.6, el trigo 0.43 y así. Ahora, también es importante, y especialmente si hablamos de crecimiento muscular, que una proteína no solo tenga tal o cual aminoácido, como habíamos dicho, sino la cantidad de esos aminoácidos que tiene, porque pueden ser que sean proteínas completas, es decir, que tienen los 9 ladrillitos, esos que la hacen completa, pero en pequeñas cantidades. Y hay uno en particular, un aminoácido que se llama leucina, que es un aminoácido fundamental para el anabolismo proteico del tejido muscular, es decir, para el crecimiento muscular. Es decir, que donde hay leucina, o sea, en las proteínas que hay leucina, va a haber una señal química muy poderosa para el desarrollo muscular, y lo contrario, cuando hay poca leucina, ese anabolismo, esa creación de músculo empieza a enlentecerse. Y de hecho, en lo que a crecimiento muscular se refiere, algo de lo que hablamos mucho en este canal, se necesita que por dosis que uno tenga, por ingesta que uno tenga de proteínas, debería de incorporar entre 6 a 15 gramos de aminoácidos esenciales, y de esos 6 a 15, 1 a 3 debería de tener leucina. Bueno, pero no me enrollo más con tantos números y dosis y demás, y volvamos al concepto de las fuentes de estas proteínas. Y a grosso modo las podemos dividir en dos, en proteínas animales y proteínas vegetales. En términos generales, las proteínas de origen animal son de mayor calidad que las proteínas de origen vegetal. Y ya vieron en el cuadro que les mostré al inicio cómo los productos lácteos, el huevo, el bife, tienen puntajes altísimos en el score, aunque hay un vegetal, que ya se los nombré, que es la soja, que califica prácticamente con la misma calidad que una proteína animal. Si bien las proteínas de la soja son proteínas completas, es decir, que tienen todos los aminoácidos, el problema está en que no tiene tanta cantidad de esos aminoácidos por ahí como los otros productos animales. O sea que el primer gran concepto que podemos sacar de acá es que en nuestra alimentación, si incorporamos alimentos de origen animal, carne, leche, huevo, etc.,
vamos a estar incorporando mayor cantidad y mejor calidad de proteínas que si no los tenemos en nuestra alimentación. Ahora, ¿eso quiere decir que sí o sí hay que comer carne, que sí o sí hay que comer lácteos y huevos, etcétera? No, porque si bien las proteínas que provienen de las plantas no son proteínas completas, es decir, que le faltan algunos aminoácidos, existe el concepto de la suplementación o complementación de proteínas, que quiere decir que se pueden usar distintas fuentes de proteínas no animales para aportarle eso que le falta. Y hay un ejemplo típico de esto que son las legumbres: poroto, arveja, lenteja, etc. Las legumbres son excelente fuente de proteínas en cuanto a la cantidad, o sea, tienen muy buena cantidad de proteínas, pero en cuanto a la calidad, por ahí no tanto, porque son proteínas que les falta metionina y cisteína. Pero resulta que los granos y las semillas son excelentes fuentes de metionina y cisteína. Entonces, combinando esas dos cosas, podemos crear proteínas completas, es decir, hacer poroto con arroz, por ejemplo. Y la suplementación o complementación de proteínas, estas que les menciono en este ejemplo, no hace falta que sea en la misma ingesta, en la misma comida. Puede ser durante el día separadas y está todo bien, pero se recomienda que sea dentro de las mismas 24 horas. O sea, por ejemplo, si comemos poroto al mediodía, bueno, el arroz lo comeremos a la noche, por ejemplo. Bueno, y vamos nombrando algunas de estas fuentes alimentarias, alimento por alimento, dando algunas características que por ahí les puede ayudar a identificar qué cosas les conviene más de acuerdo a su tipo de alimentación y necesidades. Empecemos por la leche. La leche tiene dos tipos de proteína, una que se llama caseína y la otra que se llama proteína de suero o whey protein. Y estas dos proteínas son excelentes proteínas, son completas, pero difieren. La caseína es una proteína que es poco soluble en agua, entonces se coagula adentro del estómago y del tubo digestivo y se empieza a liberar esos aminoácidos lentamente. Entonces los aminoácidos no suben rápido en sangre, sino que van despacito subiendo, mientras que el whey protein o proteína de suero, que incluso es un suplemento que yo uso y es un polvito que se disuelve en agua y si uno se lo toma como un jugo, esa sí se absorbe muy fácilmente y rápidamente suben los aminoácidos en sangre. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, básicamente que en lo que a creación de músculos se refiere, se ha visto que este tipo de picos de aminoácidos en sangre, de subidas rápidas, puntiagudas, en la concentración de aminoácidos en sangre, son más beneficiosos a la hora de crear músculos que el aumento despacioso de los mismos. Es decir, que la suplementación con proteína de suero sería mejor que con caseína si lo que se busca es creación de músculo. Recordemos siempre, y esto ya lo hemos hablado en videos anteriores, que acá hablamos de creación de músculo en base a la ingesta de proteínas, pero sí o sí tiene que ir acompañado de ejercicio. O sea, no por comer proteína vamos a hacer músculo. Sí o sí hay que hacer ejercicios y ejercicios de resistencia, es decir, de tensión muscular, como por ejemplo alzar pesas o utilizar máquinas. Bien, la proteína del huevo. La proteína del huevo es una proteína de alta calidad que es muy digerible y sí, la mayoría de la proteína del huevo está en la clara. Mucha gente evita consumir la yema porque dice que ahí está el colesterol y las grasas y que lo único valioso del huevo es la clara. Y eso no es así. Es decir, es parcialmente así. Es cierto que las grasas saturadas y el colesterol están en la yema y que las proteínas están en la clara, pero en la yema también existen un montón de otros nutrientes que son fundamentales para el funcionamiento del organismo, como por ejemplo antioxidantes y bueno, un montón de minerales también. Y créanme que la cantidad de ácidos grasos y de colesterol que uno incorpora con la yema no es tan significativa como uno se imagina. Por lo tanto, es bastante seguro comer 1 o 2 huevos por día. No va a pasar nada malo en una persona promedio, por supuesto. Las proteínas de las carnes. Las carnes son excelentes fuentes de proteínas porque son proteínas de alta calidad, aunque hay que tener en cuenta lo siguiente. Junto con la carne viene el colesterol, porque el colesterol es un producto animal, no es un producto vegetal. Y también vienen las grasas saturadas. Las grasas saturadas son grasas que nosotros no queremos en nuestra dieta o que queremos en muy pequeñas proporciones y que están sobre todo en todo lo que nosotros veamos que es
grasa durita, grasa sólida a temperatura ambiente. Si la carne no es muy magra, si no se ha desgrasado bien eso y estamos incorporando todo el tiempo carne, van a ir, aparte de las proteínas de alta calidad, grasas saturadas y colesterol en altas cantidades que tampoco nos va a hacer bien. Pero también es cierto que las carnes, aparte de ser excelente fuente de proteínas, son excelentes fuentes de hierro, hemo, es decir, es un hierro que nos va a evitar la anemia. Es fuente de vitamina B12, la vitamina B12 solo se encuentra en productos animales, no está en los productos vegetales. También es una excelente fuente de creatina. La creatina es una reserva de energía inmediata que utilizamos en movimientos de alta potencia, como por ejemplo un pique corto. Y también las carnes son excelentes fuentes de carnitina, que la carnitina se utiliza para oxidar las grasas. La proteína de la soja. Como dijimos, la soja es una proteína completa, es decir, que tiene todos los aminoácidos, pero de esos 9 aminoácidos esenciales tiene pequeñas cantidades, por lo tanto no llega a ser de máxima calidad. Y por otro lado, la soja tiene fitoestrógenos. Y los fitoestrógenos lo que hacen es interferir con la síntesis de nuevas proteínas. Es decir, que el fitoestrógeno interfiere con la utilización de esos aminoácidos, de esos ladrillos, para finalmente hacer una pared. O sea que con la soja estamos incorporando una buena calidad y cantidad de ladrillos, pero también incorporamos otras cositas que hacen que el cuerpo después no los pueda utilizar, esos ladrillos, tan fácilmente. O sea que, como ven, amigos, en realidad volvemos al concepto que siempre mencionamos en este canal, que lo mejor para una alimentación saludable es que sea balanceada, es decir, que cualquier extremo, cualquier todo o nada, a la larga termina perjudicándonos porque vamos a obtener mucho de algo bueno, pero nos empieza a faltar de otra cosa o empezamos a incorporar demasiado de algo que no nos hace tan bien y se desbalancean las cosas. Yo entiendo que el tema del consumo de carnes o de productos animales puede también tocar muchas aristas religiosas o ideológicas de cada persona y eso está muy bien. Por eso creo que cada dieta se tiene que ajustar a una persona específica, a sus gustos, a sus creencias, a sus ideologías. No se puede hacer una dieta universal o una recomendación universal y pretender que eso aplique a todo el mundo, porque eso no es así, eso no es realista. Pero en lo que a ciencia se refiere, estos datos que yo les acabo de decir es lo que sabemos, lo que está demostrado. Así que espero haberles sumado algo de valor. Me encantaría que me dejen algún comentario en la caja de comentarios con respecto a su alimentación, cuáles son las fuentes de proteínas que ustedes están utilizando y si les interesa que haga un video sobre los productos, los polvos de proteína que vienen en el mercado, que son un montón. Si conocen a alguien a quien todo esto le pueda servir, por favor, se lo comparten al video y consideren suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao.